Buenos días a todos y a todas, porque sois mayoría además, como casi siempre. Bueno, vamos a ver. Antes de empezar la charla, yo quería hacer una pequeña introducción, ¿no?, de cuál fue el origen o el motivo de esta charla, ¿no? El origen empezó en Kailas, que me acercó un archivo a mi correo electrónico, y un día en clase pues me comentó de que si lo podía echar un vistazo y hacer una charla, ¿no? Y yo, de una forma automática, así un poquito inconsciente, como casi siempre vamos en automático, le dije, pues sí, no creo que haya problemas, como si fuera de la Ría de Bilbao, pero yo soy de la Ría de Bilbao, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, al llegar a casa abrí el archivo y lo vi, y cuando vi que era una tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral de una médico, que ahora hablaremos un poco sobre ella, ¿no? Es el origen de toda esta charla, y dije, tesis doctoral. Bueno, para lo que no lo sepáis, las tesis doctorales habitualmente, si están bien redactadas, y esta lo es, porque además recibió la máxima distinción, que fue con Neudin, pues sí, lo está, ¿no? Tiene sus lagunas, como todas las cosas, ¿no? Porque también está limitada por el espacio y el tiempo. Y dije yo, bueno, pues vamos a intentar hacer un resumen de aquí, ¿no? A ver qué es lo que vale salir, porque normalmente hacer una charla de una tesis doctoral, pues puede salir una charla árida por la temática, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? ¿Te gusta? No te gusta. Si no te gusta, lo vas a pasar mal. Si te gusta, a lo mejor, pues sí, ¿no? Entonces yo hice el primer resumen y me salieron 50 y tantas páginas. Y dije yo, 50 y tantas páginas, me cachas a mí, yo voy a hacer una charla aquí. Entonces dije yo, bueno, esto hay que resumirlo. Bueno, voy a deciros que la tesis son casi 300, ¿eh? Son 280 y tantas, y las 30 últimas todas son bibliografía. Por lo tanto, esta mujer, que es una chica, una señora, la que hizo la tesis doctoral, pues manejó un montón de información, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer otro resumen. Y entonces ya cuando estaba resumiendo me di cuenta de que llegó un momento que no sabía lo que suprimir, porque ¿a qué suprimo? Entonces me di cuenta que estaba perdiendo el hilo de la trama de lo que estaba diciendo esta señora. Y dije, bueno, no voy a faltar al respeto aquí. Entonces dije, yo voy a hacer 2 charlas, y esta va a ser la primera. La segunda será cuando quiera Carlos. De que esta va a ser la primera. Porque no fui capaz de hacer un resumen que verdaderamente podría decir aquí cosas totalmente inconexas. Así que eso es un amigo, ¿eh? Lo demás es somos hermanos, ¿eh? Bien, dicho esto, entonces vamos a hablar un poquito de la autora de esta tesis. La autora de esta tesis, bueno, primero decir, la tesis es una tesis presentada en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2011, por lo tanto es relativamente reciente, ¿no? La autora es una médico que se llama María Luisa López Zufano, y no es una chica o señora que haya salido recientemente de la facultad, sino que ella es una mujer profesional que lleva más de 15 años, por lo que más o menos he averiguado yo, ejerciendo como médico de familia y puericultora en varios hospitales de Madrid. ¿Qué es lo que motivó a esta señora o a esta chica, pues, escoger el tema de la teosofía, y en este caso de la revista Sofía, para hacer su tesis doctoral? No lo sé. ¿Que pueda estar adherida a una rama de la teosofía en Madrid? Tampoco lo sé. Yo me inclino a que no. Y ya, si me da tiempo, lo veremos, porque por lo que yo deduzco de sus deducciones a lo largo de la charla, no va por ahí los tiros, ¿no? Ella más bien me parece que es junguiana, ¿no? Se va por Jung. O quizás también pues pueda ser que le venga el tema dado por el catedrático o el tutor o el director de la tesis, que es el profesor Luis Enrique Montiel, que lo cita al principio de la charla, que a lo mejor le propuso ese tema por ser un tema mejor novedoso, o ser un tema pues que no muy tocado, y que a lo mejor le podría pues dar buen resultado para tener una buena nota, no lo sé. O a lo mejor el profesor Luis Enrique Montiel, pues a lo mejor también pertenece a alguna rama de la teosofía en Madrid y le propuso como un tema interesante, no lo sé. La cuestión es que yo desde que lo empecé a leer, después llegó un momento que ya me daba lo mismo, si fuera teósofo o no. Solamente me interesaba lo que verdaderamente estaba exponiendo, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar un poquito con la charla, ¿eh?
¿Qué es lo que pretende la autora de esta charla? La autora de esta charla lo que pretende, a través de esta tesis, es demostrarnos que las enfermedades no son más que condiciones del estado, digamos, humano a lo largo del tiempo, es decir, que pueden producirse en cualquier tiempo y lugar, y además también nos propone una serie de medidas para combatirlas y para promover la salud. Ella sostiene de que esta tesis está realizada bajo la perspectiva de la historia de la medicina y por lo mucho que ha estado ligado siempre la literatura y la medicina, desde tiempos muy antiguos, ¿no? Bien, no me voy a introducir mucho más en esto y entonces vamos a empezar así a desgranar poquito a poco la tesis. Bueno, el objetivo, primero vamos a hablar de la metodología. La metodología que va a utilizar la autora de esta tesis en este trabajo es una metodología ya aprobada por el catedrático, el que le dirige la tesis, Luis Enrique Montiel, que utiliza la psicología analítica junguiana para análisis de textos literarios. Ella, a mayores, va a utilizar también la psicología de James Hillman, que es el padre de la psicología imaginal, para obtener un análisis más profundo y más dimensional y que le permite lograr una serie de objetivos que hablaremos ahora. Bien, dicho esto, ahora vamos a hablar un poco ahora de cuál es el objeto de estudio de esta tesis. El objeto de estudio de esta tesis es la revista Sofía. La revista Sofía fue la revista de divulgación oficial de la Sociedad Teosófica Española. Se creó en 1893 y ella elige un periodo de publicación del 1893 a 1913. Lo veremos más adelante por qué elige este periodo. Decir que la revista Sofía, cuando se creó, se fundó con dos objetivos. El primer objetivo era pues divulgar todo el saber o la cultura oriental y sobre todo ser vínculo de expresión de teósofos extranjeros. Y el segundo motivo, que es el más importante, pues fue la divulgación de toda la obra de Madame Blavatsky, sobre todo fundamentalmente en España, y verdaderamente que fuera canal o vehículo de comunicación de ideas originales y de trabajos de teósofos españoles. De hecho, la autora nos dice que ella se va a centrar exclusivamente en los trabajos de teósofos españoles y cita una serie de nombres. Habla de José Melián, Ventura Díaz, Rafael Urbano, Manuel Treviño, Mario Rosso de Luna, Tomás Doreste, Unamuno, Maeztu y otros más por ahí. Ya me acordaré. Bien. Dicho esto, entonces la autora, esta tal señora María Luisa López Ufano, lo que pretende con su trabajo es someter a estos textos literarios, trabajos todos publicados en la revista Sofía, a un análisis bajo la psicología arquetipal, y a lo que ella llama la hermenéutica arquetipal. Y esto lo hace con el fin de lograr 4 objetivos. Antes de hablar de los 4 objetivos, vamos a definir un poco los conceptos de hermenéutico y arquetipal para el que no lo sepa, ¿no? Y el que lo sepa, pues bueno, pues si digo alguna cosa que lo me corrija. Bien, hermenéutico siempre es interpretación. Decir que la autora dice que es la interpretación de un hecho, pero siempre relacionando el hecho con el medio en que acaece o que acontece. Eso es siempre hermenéutica. Siempre es una interpretación. Y arquetipal siempre es el modelo, patrón o ejemplo de ideas y conocimientos de los cuales pueden derivar otros que son los que condicionan la forma de pensar y la forma de actuar de un individuo, de un conjunto de individuos, sistema e incluso de una sociedad. Hemos oído muchas veces hablar de conductas arquetipales, ¿no? Modelos, patrones de comportamiento o de actuación. Bien, dicho esto, entonces vamos a hablar de los 4 objetivos que se propone la autora de esta tesis, digamos, demostrarnos o hacernos ver. El primer objetivo es querer demostrarnos que, por una parte, mediante la utilización de la psicología analítica de Carl Jung o junguiana, le va a permitir hacer un análisis, digamos, de los textos literarios y que a esta herramienta le va a llamar hermenéutica arquetipal. Y a mayores, como hemos dicho antes, va a usar la psicología imaginal de James Hillman,
y a esta herramienta de análisis de textos literarios la va a llamar hermenéutica imaginal. De tal forma que esta unión de estas dos herramientas le va a permitir a la autora hacer análisis tan profundos y tan intensos y tan multidimensionales que le va a permitir hacer aflorar todo el mundo interno, el mundo imaginal y arquetípico de los autores, lo que nos va a poner en contacto con lo que es su mundo interno y que es nada más y nada menos que el reflejo del imaginario universal. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, tal como lo define ella, es una consecuencia del primero, Y este segundo objetivo es que hacernos ver que este mundo interno que ella va a hacer aflorar está repleto de imágenes, símbolos y mitos que, como hemos dicho antes, son un reflejo de su mundo interno, pero también son un reflejo del imaginario universal. Y el imaginario universal no es más ni menos que el conjunto de imágenes arquetipales universales, lo que Carl Jung definió con la palabra inconsciente colectivo. Este es un concepto muy importante que hablaremos ahora. ¿Qué es eso del inconsciente colectivo? Lo hablaremos. El tercer objetivo nos quiere hacer ver la autora, debido al análisis que hace de los textos, es que ella llega a comprobar de que hay una creencia común en la teosofía y en todos los teósofos de la existencia de una única verdad atemporal que se ha venido transmitiendo a lo largo de todos los tiempos, y también en la creencia de que de vez en cuando aparecen ciertos movimientos de élites intelectuales o de personas que promueven el cambio de la sociedad mediante el renacer o el renacimiento del espíritu o de la espiritualidad. Y el cuarto objetivo es una consecuencia del tercero, decir que este renacer o renacimiento del espíritu o de la espiritualidad no es más que una consecuencia de la crisis de una sociedad cada vez más materialista, y también la autora nos quiere hacer reflejar aquí pues el malestar de ciertas élites intelectuales o de personas contra esta, o rebelión contra esta crisis, ¿no? Bien, dicho esto, pues vamos a pasar a un capítulo antes de empezar a entrar ya a desgranar cosas internas de la tesis. Y ella le dedica un capítulo a la revista Sofía. Bien, la revista Sofía, como hemos dicho antes, fue la revista de divulgación oficial de la Sociedad Teosófica. Se fundó en 1893, ella eligió el periodo de publicación hasta 1913, porque, bueno, ahí empezó a sufrir la teosofía aquí en España las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, y uno de los principales mecenas, bueno, el principal no, el único mecenas que tuvo la teosofía en España, que fue el catalán José Sifré, que además fue uno de los padres de la teosofía en España, pues sus arcas económicas quedaron mermadas, y eso lo notó la teosofía y la sociedad y la revista Sofía en concreto. Dejó de publicarse, volvió a publicarse en 1922, creo que duró 2 años, 22, el 23 y el 24, creo que a principios del 25 volvió otra vez a desaparecer, volvió a aparecer en 1932, pero ya no con el nombre de Sofía, sino con el nombre de Teosofía, al fusionarse con la revista El Loto Blanco, que era de divulgación hispanoamericana. Y esto es lo que dice la autora con respecto a la revista Sofía. A mí me pareció un poco que pasaba muy por encima, ¿no?, un poquito de la historia de la teosofía, ¿no? Y entonces me puse yo a investigar. Entonces aquí ahora voy a decir yo una cosa personal, es decir, no lo dice la autora, hago yo una aportación personal. Decir que la revista Sofía nació un poco de una forma traumática, ¿no? Y digo esto porque se fundó en 1893 a raíz de la muerte de uno de los padres de la teosofía en España, que fue Francesc Montoliu. Francesc Montoliu murió en 1892 y José Sifré, en su memoria, en su honor, fundó la revista Sofía en Madrid, en contra ya de ciertas opiniones contrarias que había en los teósofos catalanes, que querían convertir la revista Estudios Teosóficos, que hablaremos un poco de ello ahora, en órgano oficial. No lo consiguieron, y eso fue, digamos, el primer, apareció un poco algo traumática de la revista Sofía. Decir que la revista Sofía no fue la única que existió en España, Hubo otras revistas que convivieron con la revista Sofía y que se publicaban en el país, ¿no? La de Estudios Teosóficos,
que se publicaba en Barcelona, que es la que querían ciertos teósofos catalanes pues convertirla en el órgano oficial, y no lo consiguieron, que al poco tiempo de publicarse la revista Sofía acabó desapareciendo. Al mismo tiempo también había otra revista en Barcelona, de la rama barcelonesa, que era Antacarana. Había otra revista también en Sevilla, de la rama Zanoni, con el mismo nombre, también muy activa, y había unas otras más por ahí. Bueno, en Madrid estaba, por ejemplo, la revista Hespéridis, fue fundada por Mario Rosso de Luna, y algunas pequeñas por ahí. Y bueno, y como detalle también voy a citar una que no era revista, más bien era un periódico, se llamaban Los Aliados. Este era un periódico que se publicaba en Madrid, más bien de carácter propagandista. El director era un tal Carlos Migó, que se autodominaba teósofo, pero, perdonadme, pero yo... va a ser que no. No voy a entrar un poco en su biografía. De hecho, la palabra aliados ya viene un poco de lo que era ese periódico. Se decía en esa época que era un periódico de propagandística, de propaganda, ¿no? Como una contraposición a la corriente germanófila que había en ese momento en España, ¿no? Decía que estaba financiado por las embajadas de los países aliados importantes que había en ese momento en el país, ¿no? Bien, no voy a entrar más en ese detalle porque no voy a perder más tiempo sobre eso. Bien, dicho esto, aquí nos da una pequeña idea de las publicaciones que había de la teosofía en España. Bien, dicho esto, la autora nos dice que la revista Sofía podría encuadrarse, para especialistas del tema, podría encuadrarse dentro del Axis Mundi, ¿no? Es decir, que es la literatura encargada de explicar el fenómeno religioso, por la gran cantidad de símbolos, imágenes y mitos de la cual estaba repleta, ¿no? Que, como hemos dicho antes, no son más que el reflejo del mundo interno e imaginal y arquetipal de los autores, que no es también más que el reflejo del imaginario universal, es decir, el conjunto de imágenes universales arquetipales, lo que Carl Jung definió como el famoso inconsciente colectivo. Este concepto para mí es muy importante, ¿no? La autora, curiosamente, ahora aquí termina este capítulo y pasa a otro capítulo, que ahora lo hablaremos. Incluso más adelante en la charla le dedica varios capítulos a Jung. Evidentemente Jung ha sido un personaje muy importante, ¿no?, en la historia, ¿no?, y en el conocimiento humano. En cambio, no, cuando desglosa su biografía, habla de las personas que influyeron sobre él a nivel de pensamiento, incluso cuando habla de sus aportaciones, de su psicología analítica, pasa muy por encima del infamoso inconsciente colectivo, incluso le llaman inconsciente abisal. Entonces dije yo, bueno, no estoy de acuerdo. Y entonces inmediatamente pues me puse a investigar un poco, y esto ahora lo que voy a decir es mío, personal, no es nada de la autora. Voy a aprovechar de decirlo. La charla es tuya. Voy a decirlo a la charla. Voy a aprovechar de que me dejan hablar. Bien, vale. Decir que el inconsciente colectivo, voy a decir una cosa, es decir, yo no lo sabía, yo lo he descubierto gracias a esta charla. Jung tuvo una vida, creo que paralela a su, digamos, aportación científica al conocer humano, con la aportación pues de la psicología analítica y ser uno de los padres o precursores de la psicología humanística. Tuvo una vida esotérica muy intensa, tan intensa que creo que al final de su vida fue lo más importante y de lo que más aportó. Antes de entrar en este aspecto os voy a decir que él, por ejemplo, en 1915 fundó un club que llamaba el Club de la Psicología, al cual pertenecían ciertas personas, y no cualquiera, entraban los que él quería o los que él consideraba adecuados. De hecho, funcionaba no como un club cualquiera, funcionaba casi como una orden iniciática, siguiendo un poco los conceptos de las órdenes iniciáticas tanto en Oriente como en Occidente. Y creo que incluso había pequeños ritos de iniciación creados por él, ¿no? Decir que a este club, pues evidentemente nació con carácter totalmente altruista, ¿no?, en el sentido de que era pues para lograr la mejoría y la excelencia y la evolución de la humanidad, ¿no?, carácter totalmente altruista, ¿no?
Así fue hasta 1944, y aquí hay varias versiones. En 1944, ya terminando los albores de la Segunda Guerra Mundial, pues se cree, bueno, hay versiones que por una parte se disolvió de una forma autónoma, ¿no? Y parece ser que algunos, pues que se estaban pertenecientes a este grupo, formaron lo que es el Instituto Carl Jung, que está en la bueno, su sede central está en Zurich, y que además es el que se encarga de conservar y divulgar toda la obra de Jung. Pero hay otra versión que dice que, y eso no sé, no lo puedo corroborar, que dice que fue Jung el propio que lo disolvió, y que de ese grupo que disolvió escogió a unos cuantos que le llamó los elegidos y formó un círculo hermético, que pasó a trabajar en la clandestinidad, entre comillas, o en anonimato, siguiendo el mismo motivo que tuvo el anterior, pero con otro motivo fundamental, que fue conservar y preservar todas las aportaciones que Jung logró o consiguió en su última etapa, que dicen que fue la más fructífera. Hablan de una famosa libro negro o libreta negra, donde él había apuntado sus últimas, anotaciones personales de puño y letra, y que estaban plasmadas en ese libro o esa libreta. Nadie sabe dónde está. Se cree que está o quedó en manos, que él las dejó en manos de ese círculo hermético, para preservar esos conocimientos y no pudiesen caer en manos de cualquiera. Se dice que hizo descubrimientos muy importantes, y ahora veremos, o podemos vislumbrar un poco qué fueron esos conocimientos. Decir que a este grupo hermético perteneció gente importante como Einstein, Schopenhauer, Thomas Mann, Hermann Hesse, creo que Ludwig Wittgenstein, el propio Pauli, que era íntimo amigo de Jung, y Jung también, evidentemente. Bueno, esa es la pequeña introducción desde el punto de vista esotérico. Vamos a hablar de lo que yo creo que es una de las grandes aportaciones de Jung al conocimiento humano, que fue el desarrollo y la creación de la ley de la sincronicidad o teoría de las casualidades significativas. Decir que el concepto de sincronicidad no es un concepto, digamos, creado ni acuñado por Jung, ¿no? Sino que ya había ciertas referencias antiguamente en filosofías, incluso en los Vedas, creo que hay ciertas referencias a la sincronicidad, pero Jung fue verdaderamente el que le dio cuerpo, lo investigó de tal forma que lo convirtió verdaderamente en una ley, ¿no? Jung definía la sincronicidad de una forma bastante curiosa. Decía que la sincronicidad era uno de los aspectos más enigmáticos y cautivadores del universo. Decía que era como si las cosas estuviesen unidas por hilos invisibles que solamente en estados elevados de conciencia o de forma misteriosa se podían vislumbrar o ver. Él definía la ley de la sincronicidad como la conexión de nuestro subconsciente con este famoso inconsciente colectivo. ¿Y qué era el inconsciente colectivo? Pues el inconsciente colectivo Jung lo definía como el gran depósito de las posibilidades, o también el gran almacén del conocimiento humano, el habido y por haber, el conocimiento trascendente. Aunque he visto también en algunos sitios que él también lo llegó a definir como la gran conciencia universal o la gran conciencia cósmica, ¿no? Decir que en círculos herméticos y ocultistas a este famoso inconsciente colectivo se le conoce como la famosa biblioteca de archivos acásicos. Seguramente algunos de estos ya a vosotros os suena, ¿no? La gran famosa biblioteca de archivos acásicos. Bien. ¿Qué es la ley de la sincronicidad? ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que nos quiere explicar? La ley de la sincronicidad, como hemos dicho antes, son conexiones virtuales. Jung decía que eran conexiones virtuales y producidas, digamos, al azar, con este famoso inconsciente colectivo, ¿no? Aunque también a estas conexiones las definía con la palabra sincronismos. Por lo tanto, eran virtuales e inconscientes y se producían casi siempre al azar. También consideraba que también podían producirse de una forma voluntaria cuando se producía, pues, en ciertas circunstancias, cuando se producía, por ejemplo, la alineación entre consciencia e inconsciente, entonces se producía un sincronismo voluntario que él definía con la palabra serendipia. Ahora hablaremos de ella. También consideraban que se podía conseguir a través de oráculos.
cuando alguien consultaba un oráculo, evidentemente recibía una respuesta. Esta respuesta casi siempre nuestra mente razonadora no es capaz de entender ese mensaje. Dice, ¿qué me dice esto? Pero son mensajes dirigidos, es decir, mensajes subliminales dirigidos a nuestra mente, a nuestro subconsciente, ¿eh? Y son los que permiten hacer esa conexión con ese famoso inconsciente colectivo. Jung sostenía que nuestra existencia, a lo largo de nuestra existencia, decía que lo que no asumimos conscientemente o nuestra consciencia no asume, se nos acaba presentando como destino. Él no creía que nuestra existencia estuviese regida por factores de suerte, casualidad, o azar, o coincidencias, ni nada, ni muchísimo menos de eso, ¿no? Sino que decía que es otra de los conceptos como se conoce a la ley de la sincronicidad, que es la teoría de las casualidades significativas. Él creía que todo estaba regido por esta ley de la sincronicidad. Bien, antes de continuar con esto, que ya se me había despistado, hablar de lo que era la serendipia. Serendipia, la definición, digamos, etimológica, es el descubrimiento inesperado de un hecho mientras buscas otra cosa. De esto hay ejemplos a lo largo de la ciencia y de la historia, ¿no? Cantidad de científicos que han estado investigando cosas y acaban descubriendo inesperadamente otras cosas. No existe la casualidad, no existe la inspiración, como decía Jung. Existe la serendipia, ese sincronismo voluntario que te permite conectar con el inconsciente colectivo, con ese famoso almacén del conocimiento, y bajas ese conocimiento y lo plasmas en un descubrimiento, o lo plasmas si eres pintor o escritor, escribiendo ahí de repente en 10 minutos lo que a lo mejor otro día pues te lleva pues un mes para poder plasmarlo. Esa inspiración que a veces habla no es más que esa sincronización voluntaria, con ese famoso almacén del conocimiento. Yo lo consideraba importantísimo. Veremos más adelante lo que él dedicó muchos años a tratar de lograr, de cómo comunicarse lo más fácilmente con ese famoso inconsciente colectivo. Él también le llamaba a esta ley de la sincronicidad la teoría de las casualidades significativas, quizás porque bebió un poco de las fuentes de la ley del karma, porque él se inició un poco en los estudios del esoterismo, creo que por su madre, que era una gran aficionada a esos temas, ¿no? Y también quizás influido por uno de las personas, un filósofo que perteneció a ese círculo hermético, que era Wittgenstein, que era alemán, y que creo que desarrolló una teoría muy importante sobre las causalidades, ¿no? Él consideraba que nada lo que nos pasa a lo largo de nuestra existencia es por casualidad, todo tiene un motivo, una causa. Él le llamaba causalidades significativas, y las causalidades significativas las definía como mensajes subliminales a nuestro subconsciente para poder facilitarnos esa conexión con este inconsciente colectivo, de tal forma que él decía que todos los seres humanos tienen la capacidad natural de comunicarse con el inconsciente colectivo, pero que desgraciadamente no lo hacemos, porque nuestra mente razonadora no capta esos mensajes, están en otra onda vibratoria, no los capta. Quien los tiene que captar es nuestra conciencia, esa parte de nuestra conciencia que es la intuición, y eso es lo difícil, ¿no? Entonces él decía que todos los días nos están continuamente rodeando estas casualidades, que muchas veces pasan delante de nuestras narices, no nos damos cuenta y acaban siendo meras anécdotas, porque como no somos capaces de interpretarlas, o decimos, oye, vaya casualidad. No es casualidad, esa casualidad tiene un mensaje, y ese mensaje, si tu subconsciente no es capaz de entenderlo, de comprenderlo, no lo captas, lo dejas pasar y se queda en una simple y mera anécdota. Eso era así a grandes rasgos su teoría. Bueno, no me voy a extender mucho más en este aspecto, y así que lo vamos a dejar aquí. Más adelante hablaré de otro aspecto esotérico muy importante de Jung, que fue el tema de los oráculos, ¿no? Y lo hablaremos más adelante. Bien, siguiendo un poco con el hilo conductor de la autora de esta tesis, la autora nos propone hablar pues de la etimología de las palabras sofía y teosofía. Para hablar etimológicamente de la palabra sofía, pues tenemos que ir al griego. Entonces parece ser que las primeras referencias están en Homero. Homero usaba la palabra sofía para significar pues la habilidad, la destreza propia de artesanos, músicos, pintores, etcétera, etcétera. Es posteriormente con Platón cuando la palabra sofía adquiere el significado que
por la cual se conoce habitualmente, que es sabiduría, ¿no? Él concebía o usaba la palabra Sofía para significar pues el conocimiento, el saber, posesión del conocimiento, el saber, la sabiduría. Bien. Decir que posteriormente ya en la cultura judea, sobre todo en la época en que empezó a estar dominada por la filosofía griega, adquirió la palabra Sofía un carácter femenino, un aspecto femenino, de mujer. Y de hecho hay ejemplos, bueno, decía la autora que era como como la contraposición femenina a la existencia de un dios masculino, lo dice así de una forma literal, ¿no? Y de hecho se ven ejemplos, por ejemplo, en la Iglesia latina, como por ejemplo la Santa Sofía, aparece su imagen coronada junto a sus tres hijas, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Se ve también en el Antiguo Testamento bastantes pasajes, y esto fue lo que levantó muchos quebraderos de cabeza en la Iglesia, porque no sabía cómo explicarlo. Sofía aparece como la pareja de Dios, ¿eh? Y de hecho se ven en esos pasajes la gran influencia que tenía sobre él y además los grandes consejos que le prodigaba. Decir también, siguiendo la evolución de la palabra Sofía, que también dentro de la cosmogonía gnóstica, por ejemplo la diosa griega Atenea o la egipcia Isis, también se conocían con la palabra Sofía. Y ya más recientemente, más cerca de nosotros en filosofías ocultistas, hablando antes, Rosacruces, ella lo cita así, Rosacruces, martinismo y masonería en general, Sofía era la versión femenina del gran arquitecto, tal vez como lo cita. Bien, dicho esto, vamos a hablar entonces un poco de los orígenes etimológicos de la palabra teosofía, y como siempre al griego. Nos tenemos que ir al griego. La palabra teosofía es la unión de dos palabras, teos y sofía. Teos es Dios, divinidad, y sofía ya lo hemos visto, ¿no? Sabiduría, ¿no? Sería la sabiduría divina. Entonces, la teosofía, cuando nació en su primigenia, o en su primigenio, pues la autora nos dice que los primeros, digamos, filósofos que empezaron a usarla o querer usar ese concepto, hacían mucho hincapié de no confundirla ni con la teodicea ni con la teología. De que la teosofía en un principio se consideraba un término medio entre filosofía y teología, entre razón y revelación, entendiendo razón como el instrumento que le permite a la filosofía adquirir conocimientos, y revelación en el caso de la teología. Esto fue así durante muchos siglos, hasta llegar a finales del siglo XIX, principios del XX, el 17 de noviembre de 1875, Madame Blavatsky junto al coronel Olco y Hughes fundan en Nueva York la Sociedad Teosófica. Y entonces aquí la palabra teosofía empezó a adquirir otro concepto, otro significado, que era de síntesis. Lograr la síntesis, una filosofía de síntesis de 4 disciplinas del saber o conocer humano, que eran ciencia, religión, filosofía y psicología. Eso fue la primigenia de la teosofía. Bien, dicho este aspecto, la autora ahora nos propone pues hablar un poco de los orígenes filosóficos de la palabra o de la teosofía. Y entonces nos dice que ya en el siglo I o antes de Cristo ya había algunos filósofos que creo que se movían ahí alrededor de la teosofía o algo que se refería algo a la teosofía, ¿no? Pero no de una forma muy concreta. De hecho, los teósofos, digamos, propiamente consideran que el primer, filósofo que se cree que fundó y creó y diseñó la palabra teosofía fue un tal filósofo alejandrino Ammonius Sacas, que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, y ya este filósofo, que creo además fue fundador de la escuela neoplatónica, este filósofo alejandrino, pues ya concebía la teosofía como una síntesis, y de hecho ya por aquella época andaba peleándose, a ver si podía poner de acuerdo a judeos, a cristianos y a idólatras, para ver si, porque consideraba que ya en el fondo todos hablaban de lo mismo, ¿no? Poseían la misma verdad. No lo consiguió, evidentemente. Bien, la autora nos dice que pasaron así siglos hasta llegar a la época del Renacimiento, es el famoso siglo de las luces, ¿no? Y aquí es donde aparecen los primeros vestigios ya, pero serios y por escrito, de la teosofía, con la aparición pues, de teósofos tan importantes como Agripa, Paracelso, Van Helmont, Jacob Boehme, etcétera, etcétera. Y posteriormente la autora nos dice
de que ya llegando a las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, como hemos dicho antes, ya con una sociedad, una crisis galopante que desembocó en la Primera Guerra Mundial, ciertas élites intelectuales empezaron a movilizarse y a tratar de crear grupos o movimientos que diesen origen a una ideología, que diese respuesta social o ideológica a esta crisis, ¿no? Y todos estos movimientos fue un poco la génesis de la creación de la Sociedad Teosófica. Como hemos dicho antes, pues se creó en Nueva York el 17 de noviembre, aunque yo he visto una fecha que hablaba incluso de septiembre, pero bueno, no tiene mucha importancia, ¿no? Decir que la teosofía, cuando nació, propugnaba un paradigma muy principal, que era de la creencia, de la existencia de una única verdad y atemporal, y que esta única verdad y atemporal se había venido transmitiendo a lo largo de los siglos y de los tiempos, y que fundamentalmente estaba en el fondo de todas las grandes religiones, pero fundamentalmente en los libros sagrados de ciertas civilizaciones, como la babilónica, la caldea, la egipcia, la de egipcio, la hindú y la de China. Bien, decir que la teosofía, a partir de este momento que se creó, y vamos a hablar la palabra teosofismo para un poco ya diferenciarla de teosofía. Teosofismo sería la aplicación práctica de la teosofía. Empezó, digamos, a desarrollarse de una forma más o menos regular, más bien en Oriente, ¿no? Creándose ramas, pues en la India, en Birmania y Ceilán, ¿no? Pero cuando empezó a desarrollarse a partir del año 1886, 87, 88 en Occidente, ya con bastante fuerza, ahora veremos un poco esos temas, pues el teosofismo contribuyó en gran manera a divulgar todo el saber de oriental, de la cultura oriental en Occidente. Y sobre todo, debido a la calidad de los intelectuales y personajes que se adherieron a la teosofía aquí en el mundo occidental, contribuyeron en gran manera a hacerla una materia digna de debate intelectual, lo que contribuyó a quitarla de sus enclaves secretos, que había permanecido tantos años escondida. La autora nos dice que, pues, en esta época, ¿no?, pues había personajes muy importantes de mucha talla intelectual, como Thomas Edison, el escritor Jess, el pintor Kalinsky, el compositor Gustav Mahler y creo que el físico William Crookes y algunos más, yo no me acuerdo de todos, cita ahí una serie de cuantos, ¿no?, por esta época, ¿no?, que fueron los que verdaderamente contribuyeron a dar ese impulso a la teosofía, ¿no?, a nivel occidental, ¿no?, por su prestigio, ¿no?, intelectual, ¿no? Decir también que el desarrollo de la teosofía, aunque tuvo un desarrollo más o menos regular y continuado, no fue fácil. Sobre todo aquí en Occidente, cuando entró ese conocimiento, creó muchas reticencias. De hecho, la autora nos habla, de hecho hubo detractores, ¿no? Y de hecho hay gente que se acercaba a la teosofía y decía, ¿qué era eso de la teosofía? ¿Pero qué es una filosofía, una religión? ¿Qué es eso? Entonces, aquí nos habla la autora de una definición de un teósofo español, Juan Valera, que hace un artículo en la revista Sofía y define de una forma muy clara y concisa qué es la teosofía. Y dice que la teosofía no es una religión, sino que es la ciencia fundamental de las religiones, es decir, la ciencia en la que se fundamentan todas las religiones. Es decir, continuaba con la definición diciendo de que la teosofía no propugna una nueva religión, como tampoco repugna ninguna religión, sino que las acepta todas. Esa es una definición importante. A continuación la autora nos habla, haciendo un poco una contraposición a toda esta, digamos, visión, que dice que también tuvo sus grandes detractores. Dentro de ellos nos cita a un personaje muy importante, por su categoría también intelectual, como era el filósofo francés René Guénon, que hablaremos de él ahora en estos temas cuando entremos en el mundo de la simbología y la mitología. Este René Guénon publicó un libro titulado, famoso por aquella época, titulado La teosofía, historia de una pseudo-religión. Y René Guénon sostenía que Madame Blavatsky y sus seguidores no eran los continuadores, ¿no?, de la teosofía original, ¿no?, de estos Paracelso, Agripa, Evangelmo y todos estos, ¿no?, que hemos citado antes, ¿no?, sino que consideraba a Madame Blavatsky, aunque le consideraba que Madame Blavatsky tenía unos conocimientos más o menos completos de la teosofía, fundamentalmente de un teósofo llamado Jacob Boehme, del cual, por cierto, él acusaba a Madame Blavatsky que se había aprovechado de ciertas ideas originales de este teósofo,
y verterlas como propias en sus obras, decía que Madame Blavatsky se había limitado más bien a coger conocimientos e ideas provenientes de otras disciplinas, para formar una mezcla donde había cosas de neoplatonismo, gnosticismo, cábala, hermetismo, astrología, etcétera, etcétera. Toda esta mezcla, compactada alrededor, decía él, de 2 o 3 ideas originales, eso sí, originales y de carácter occidental, es como se había creado la sociedad teosófica. Por lo tanto, él consideraba a la teosofía como una pseudo-espiritualidad. Decir que esto era una visión de uno de los detractores, por decir algo, ¿no? A mayores, yo, esto no lo cita la autora, pero lo voy a citar yo, pero no me voy a extender en ello. Es otro también trabajo de un escritor americano, Peter Washington, pero ya más cercano a nuestros tiempos. Creo que publicó el libro en 1985, donde hace un ataque verdaderamente furibundo a la teosofía, ¿no? Porque la ataca desde el punto de vista personal. Guénon atacaba o descalificaba la teosofía desde un punto de vista intelectual, ¿no? Este lo hacía a través casi de lo personal, desgranando las biografías de las personas más importantes de la teosofía y descalificando la teosofía a través de esas biografías. Pero no voy a entrar en ese tema porque es un poco escabroso y no tiene un objeto, ¿no? Bien, dicho esto, entonces ahora la autora nos propone hablar de un tema importante que es la teosofía en España, y esto probablemente yo creo que nos interesa más a nosotros, ¿no? Y nos dice que es en 1891 cuando empiezan a haber los primeros grupos de teosofía en España, ¿no? Y no es hasta 1893 cuando se funda la Sociedad Teosófica en España, con los 2 grandes padres de la teosofía, ¿no? Francesc Montoliu y José Sifré. Nos dice que al poco tiempo también se fundaron las ramas al instante, en esa misma fecha, adquiere carácter nacional al fundarse las ramas de Madrid y Barcelona, y al poco tiempo se fundó también la de Valencia y Alicante, creo. También nos dice que al poquísimo tiempo, alrededor de estos 2 personajes, Francesc Montoliu y José Sifré, se juntó una serie de personas, discípulos, que empezaron su labor, traductora. Y de hecho, antes del 1900 ya estaba traducido al español obras de Madame Blavatsky como Isis in Velo, La doctrina secreta, La verdad oculta, el Bhagavad Gita, traducido por un médico catalán, José Roviralta. Y nos dice también que es prácticamente paralelamente a esto cuando la rama de Madrid adquiere mayor importancia por la gran cantidad de teósofos y traductores que tuvo. Y entonces aquí nos cita una serie de teósofos como José Meilán, Ventura Díaz, Rafael Urbano, Manuel Treviño, Rosso de Luna, Tomás Doreste, Edmundo González, etcétera, etcétera, etcétera. Tal forma que tuvieron una gran aportación y divulgación de la teosofía en España y en el mundo hispanoamericano. De hecho, decía Beriato Díaz en uno de sus artículos en la revista Sofía que la literatura teosófica española a principios del siglo XX, después de la de anglosajona, era la más importante que en ese momento se estaba publicando. Bueno, eso consideraba, no voy a entrar en si es cierto o no es cierto. Y aquí acaba, el estudio que hace la autora sobre la teosofía. A mí particularmente me pareció un poquito corto, así que me propuse investigar y voy a decir una serie de cosas que yo considero que es bueno para tener un poquito de idea de cuáles son los orígenes, ya que estamos metidos en la teosofía, digo yo, ¿no? Bien, decir que la primera persona que se considera que entró, es decir, persona española, que se encontró o tuvo contacto con la teosofía fue una mujer, Las mujeres estáis de moda, Una mujer, la duquesa de Pomar, una tal María Mariátegui, Ella ya se movía por Madrid en ambientes espiritistas, ella incluso creo que se consideraba medium, y entonces pues eso parece que no era de muy buena, no tenía muy buena prensa por Madrid, ¿no? Y entonces se acabó marchando para Francia y se afincó en París, y evidentemente en París no tuvo más remedio que acabar encontrándose con Madame Blavatsky, porque como se dedicaban a lo mismo, y allí se encontraron, y ella fue cuando entró en contacto con Madame Blavatsky, y verdaderamente ahí se hizo íntima amiga de ella, se hizo su discípula y se hizo teósofa. Verdaderamente incluso después contribuyó a
a dirigir varias publicaciones en Francia, contribuyó a la divulgación de la teosofía en Francia e incluso ocupó un cargo importante dentro de la Sociedad Teosófica Europea. Es decir, que pero solamente divulgó, desgraciadamente, la teosofía en Francia, no en España. Bien, el otro punto de inflexión que yo quería hacer aquí es que no es correcta para mí la fecha de 1891 para la teosofía en España. Y después lo veremos en las biografías de los teósofos, de que vamos a hablar. Decir que en 1889 se creó el Grupo Teosófico Español, fundado por los dos padres de la teosofía española, que fue Francesc Montoliu y José Sifré. Y el primer presidente fue Francesc Montoliu. Francesc Montoliu murió en 1892. Y a raíz de su muerte, como había dicho antes, que fue un punto de inflexión, algo traumático, nació la revista Sofía y a su vez nació la Sociedad Teosófica Española, porque ya ahí aparecieron unas ciertas divergencias que ya había entre los teósofos de Cataluña y de Madrid, que propugnaron que había que crear unas ramas, y así es como se creó la rama de Madrid y la rama de Barcelona, y al mismo tiempo la Sociedad Teosófica adquirió carácter nacional. Decir que el grupo teosófico originalmente fundado en España dependía de la Sociedad Teosófica inglesa, y cuando se fundó la Sociedad Teosófica Española pasó a depender directamente de Adiar. Bien, esto como pequeño así ampliación para tener un poquito los conceptos claros. Ahora aquí la autora se propone y nos desgrana un poco la biografía de un montón de teósofos. Yo probablemente si me pusiera a hablar de todos ellos se me iría la charla. Yo elegí solamente a 3. 2 porque fueron los padres de la teosofía española, que fue Francesc Montoliu y José Sifré, y a mayores a Mario Rosso de Luna, porque considero que fue el teósofo después de Francesc Montoliu que más aportó en cantidad y calidad a la teosofía en España. Entonces vamos a hablar un poquito de las biografías, un poco de ellos, y decir que Francesc Montoliu nació en Arenys de Mas, en Barcelona, procedía de una familia noble, creo que los condes de Montoliu. Él desde muy pequeño ya tuvo una cierta querencia, un cierto gusto por lo esotérico. Se cree que, digamos, influenciado por su abuelo, que era un gran estudioso de Llull, de Ramon Llull, ¿no? Místico y esotérico mallorquín, ¿no? O catalán, como queráis llamarlo. Decir que este hombre tuvo, no sé, a mí me da la sensación al leer su biografía de un gran potencial y una gran, digamos, calidad intelectual tremenda. Desgraciadamente para la teosofía murió muy joven, murió a los 31 años. De hecho creo que ya a los 22 tenía terminado dos carreras, la de Derecho y la de Ingeniero Agrónomo. Su familia, cuando se enteró de que por Barcelona se estaba moviendo en ambientes espiritistas y místicos y esotéricos, porque aún en aquella época no había la teosofía, estaba afincada en España, entonces estaban buscando pero no sabían lo que buscaban. Entonces pues cogieron y usando sus influencias lo destinaron a Madrid. En Madrid estuvo como director de la Escuela de Ingenieros y Peritos Agrónomos, pero en Madrid evidentemente él siguió moviéndose por los mismos círculos, evidentemente. Y entonces decir que aquí pasó un hecho muy importante para la teosofía en España. Él en 1888 cayó en sus manos una revista teosófica, creo que de la rama Hermes, francesa. Y entonces él fue cuando entró en contacto con la teosofía, conoció a Madame Blavatsky y a su obra, y eso parece ser que lo impactó de tal forma que ni corto ni perezoso escribió a Madame Blavatsky sin conocerla y le pidió permiso para traducir una de sus obras, Isis sin velo. Esto fue el punto de inflexión de la teosofía en España. Entonces Madame Blavatsky, mosqueada, dijo, pero ¿quién es este hombre? ¿Y qué es lo que pretende? Ya por aquella época Madame Blavatsky ya tenía como discípulo directo en París a José Sifré, y que además era íntimo amigo de ella. Le dijo, vete a España, conoce a este paisano y a ver qué es lo que quiere, qué es lo que pretende traducir esta obra. Entonces, si verdaderamente hay algo, pues oye, formar un grupo. Y así fue como nació el Grupo Teosófico Español. Lo fundaron los dos. Ellos fueron íntimos y grandes amigos. Decir que Francesc Montoliu, pues por una serie de motivos, no voy a entrar ahora aquí, porque
que sería muy largo hablar su biografía, lo merecería, pero perderíamos el tiempo. Él cayó enfermo gravemente, creo que unas fiebres tifoideas, y que lo dejaron totalmente minado su salud. Su familia lo volvió a traer a Barcelona y al poco tiempo murió en Barcelona, en 1892, con 31 años. No tuvo familia porque se decía que era misógino, no le gustaban las mujeres, y realmente tenía una personalidad curiosa, muy introvertido, y prácticamente dedicó toda su existencia al estudio y a la traducción. Era un verdadero portento a nivel intelectual. Bien, vamos a hablar entonces ahora de José Sifré. José Sifré, digamos, fue el otro padre de la teosofía en España. Verdaderamente desempeñaron dos papeles, ¿no? Esto fue igual que en el PSOE, ¿no? Igual que con Felipe González y Guerra, ¿no? Francesc Montoliu representó todo, digamos, el potencial intelectual y la capacidad organizativa de la sociedad teosófica. Y Sifré fue el gran mecenas, que, creerme, tan importante o más que lo de, porque si verdaderamente si no hubo apoyo económico, seguramente sin él no habría sociedad teosófica ni muchas publicaciones teosóficas que hubo por aquella época, ¿no? Decir que Sifré provenía de una familia de la alta burguesía catalana, su abuelo creo que tenía una naviera, se arruinó, se marcharon para Cuba, en Cuba volvieron a hacer fortuna comerciando con especies, tal, con Estados Unidos y esas cosas, tal, ¿no? Y entonces, pues, se enriquecieron, volvieron a Europa como el clásico indiano, y de hecho quedaron ejemplos de ello en construcciones en Barcelona y en Madrid, y fundamentalmente toda la misión de mecenas económica que hizo Sifré al apoyo de la sociedad teosófica. Se cree que Sifré tuvo también desde pequeño una querencia ya por lo esotérico, y esto venía de su madre. Su madre era americana, de hecho cuando volvieron a Europa ella nunca quiso vivir en España, y la zona más cercana a vivir a Cataluña pues era París, y se afincó en París. Él nació en París. En París se educó en varias escuelas con Alfonso XII, se hizo amigo de Alfonso XII, amistad que se rompió en cuanto se enteró que se movían ambientes esotéricos y de la teosofía. Y después, evidentemente, acabó encontrándose con Madame Blavatsky, porque esto es igual que acabar en el último bar a las 24 horas, ¿no? Al moverse en ambientes espiritistas y esotéricos, ahí entró en contacto con Madame Blavatsky, entró en contacto con la teosofía, se hizo discípulo directo de ella, fue el único discípulo directo de la teosofía en España e íntimo amigo de ella, y ahí nació pues uno de los orígenes pues de la teosofía en España, como hemos dicho. Decir que también él tuvo su labor como teósofo. De hecho, pues él estudió sánscrito, lo inició pues su íntimo amigo Tomás d'Oreste, otro destacado teósofo, pero claro, no tenía la categoría intelectual de Francesc Montoliu, pero bueno, hizo sus grandes aportaciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco de Mario Rosso de Luna. Este es un teósofo que realmente con también una personalidad controvertida. Nació en Logrosán, se le conocía también como el mago de Logrosán, ¿no? Logrosán es una pequeña población de Cáceres, donde ahí había una explotación minera y donde estaba su padre destinado como ingeniero de minas, ¿no? Decir que desde muy pequeño, al poco tiempo, pues él cayó enfermo, creo que no sé si de una meningitis, yo no estoy muy seguro, eso lo tuvo encamado muy grave y creo que cierto tiempo, bastante tiempo, con lo cual tuvo que dejar sus estudios. Continuó sus estudios en su casa, con la familia, seguramente sus padres pues lo iniciaron en el estudio, ¿no? Pero esto fue ya una constante en su vida. De hecho, ya cuando él se restableció, no volvió nunca más a una escuela. Es decir, que fue un total y completo autodidacta. Eso le pasaría factura después. Veremos ahora de esto, ¿no? Y de hecho, él terminó la carrera de física y químicas, que en aquella época estaban juntas, hizo filosofía y letras. Después intentó opositar a alguna cátedra en una universidad, pero como era autodidacta, solamente se había examinado en la facultad, no había asistido a las clases. Eso creo que fue el que le cerraron ciertas puertas. Era un hombre con un conocimiento vastísimo, tan vasto que no se sabe ni el conocimiento que tenía, porque como era autodidacta, y de hecho, era astrónomo, astrólogo, una formación tremenda, ¿no? De hecho, creo que en astrología pues hay un cometa con su nombre y algún otro astro por ahí que creo que también tiene algunas de sus cosas, ¿no?
Decir que yo no estoy muy seguro, no mantuvo unas relaciones muy fluidas con la sociedad teosófica, no sé, yo creo que más bien derivado de su autodidacta. Yo creo que casi todos los autodidactas son muy independientes, y él creo que nunca, no sé si eso fue el motivo, hubo otros motivos, pero él de hecho, por ejemplo, fundó la rama Hesperia en Madrid, y esa rama nunca dependió de la Sociedad Teosófica Española, pasó a depender directamente de la Dadiar en la India. Y posteriormente, cuando pasó una de las crisis en la Sociedad Teosófica Internacional con el tema de Krishnamurti, él, en desacuerdo con eso, se desligó de Adyar y se adhirió a la rama teosófica americana, ya desligada de Adyar, donde estaba uno de los cofundadores, Hughes, y es donde estaba ahí muy relacionado con la rama Marco Aurelio de Pontevedra, porque él tenía mucha relación con la rama, tuvo mucha relación, hay escritos de la rama Marco Aurelio de Pontevedra con Mario Rosso de Luna. Decir que Mario Rosso de Luna era un gran conferenciante, fundó también la revista Hesperidis, no sé si lo dije antes, fundó también el Ateneo Teósofo en Madrid, era tan gran conferenciante que comentan de que María Annie Besant tenía creo que dar unas conferencias por Sudamérica y no sé por qué motivos no podía darlas o no podía asistir, entonces tenía referencias de él, entonces pues contactó con él y le pidió que diese las conferencias en su nombre, y de hecho hizo un circuito por toda Sudamérica y creo que quedaron ahí por escrito lo magnífica que fueron sus conferencias. Decían que era tan buen conferenciante que le podías proponer cualquier tema, lo dejabas razonar 10-15 minutos y ya tenía la conferencia montada. Era un verdadero portento, ¿no? Y bueno, decir que no sé a qué años murió, quedó una de sus hijas como una de sus más fieles seguidoras y predecesoras para conservar toda su trabajo, ¿no? Bien, con esto ya tenemos una pequeña idea de lo que es la teosofía aquí en España. Entonces la autora nos propone hacer una pequeña síntesis de la revista Sofía, ¿no? Y nos dice que la revista Sofía, como hemos dicho antes, se fundó en 1893 y prácticamente con los parones que hubo a lo largo de su existencia, pues decir que se terminó de publicar en 1935, pero ya no como la palabra con el nombre Sofía, sino con el nombre de Teosofía. Aquí una cosa que se me olvidó, pero bueno, sí, ya lo comentaré si me surge otra vez. Decir que fundamentalmente, aparte de los dos motivos que hemos dicho al principio de la charla que tuvo la revista Sofía tuvo 4 directores. Por orden cronológico son José Melián, Ventura Díaz, Rafael Urbano y Manuel Treviño. Estos 4 directores se propusieron, aparte de las motivaciones que hemos dicho antes, era primero divulgar y recuperar todo el saber orientalista hispano como la cábala judía y el Zohar. También, dar a conocer todas las investigaciones sobre los grandes místicos españoles, que fueron Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Ramón Llull. Y también dar a conocer y divulgar a 2 filósofos contemporáneos no suficientes reconocidos en esa época, como fue Estanislao Sánchez y Moderato de Cádiz. Y finalmente, también permitir que la revista Sofía fuese un órgano o vínculo de comunicación para intelectuales o escritores de otra ideología o otra tendencia que quisieran usar la revista Sofía como medio de expresión. Y aquí la autora suelta una retahíla de autores, habla de Rubén Darío, Salvador Rueda, Florencio Pol, Leopoldo Lugones, Mario Rosso de Luna, Edmundo González, un montón de ellos. Yo tirando los 2 primeros, que son Salvador Rueda y Rubén Darío, que creo que son escritores modernistas, que no sé si tenían algo que ver con la teosofía o coqueteaban con la teosofía, porque con la teosofía también coqueteaba Valle Inclán y Vicente Risco, eso sí coquetearon con la teosofía con algunas publicaciones. Los demás todos eran teósofos declarados. Florencio Pol, por ejemplo, porque esto lo digo porque nos atañe un poco a nosotros como gallegos, Florencio Pol fue el famoso notario de órdenes, que fue el primero que fundó un cementerio civil en España, fundó una rama de la teosofía en La Coruña, que no logré averiguar su nombre ni cuánto tiempo duró. También hubo una rama de teosofía en Lugo, que tampoco averigüé
quién la fundó ni qué duró, pero bueno, comentarla como un proceso más de la teosofía en España. Y también era muy conocido en círculos de Madrid este hombre porque practicaba ya en aquella época una técnica de depuración alternativa que llamaba el magnetismo. Y era, creo que muy conocido, además había tenido bastante éxito con ella, lo digo como comentario. Otro caso como Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones era argentino, pero afincado en España, y ese también era un teósofo declarado. José Roviralta, ¿no? Otro teósofo declarado. Tomás Doreste también, Baetu, Unamuno. Bueno, Unamuno no era teósofo declarado, pero sí que tuvo sus conexiones con la teosofía. Bien, con esto ya pues nos tenemos una pequeña idea pues de la importancia. Bueno, aquí quería hacer una pequeña aportación y decir que, por ejemplo, que no lo dice la autora, pero sí lo quisiera decir yo. Decir que todas estas élites, porque esta gente pertenecía a una verdadera élite intelectual, ¿no? Decir que no todas estuvieron desligadas de la realidad social y de España, lo que se produjo en ese momento en España, lo que se estaba cociendo, ¿no? La percusión de la guerra civil, ¿no? De hecho, deciros como comentario, por ejemplo, uno de los directores de la revista, bueno, vamos a quitar eso. El primer director de la revista fue José Emiliano, curiosamente, que era un comerciante canario. Eso es curiosísimo, me llamó la atención, ¿no? Y el segundo fue Ventura Díaz. Este Ventura Díaz fue director de la revista Sofía muy joven, con 26, 27 años. Y después, por una serie de problemas que no viene ahora a cuento, dejó la dirección, se fue para Sudamérica y siguió en contacto con la teosofía, volvió a España y después acabó siendo fusilado en el 36 en Paracuellos del Jarama. Decir que otro de los grandes directores, el último, Manuel Treviño, que fue un gran egiptólogo, también murió fusilado en el 39 por masón. Decir que Manuel Treviño fue uno de los grandes divulgadores de la comasonería en España, una de las actividades que introdujo Annie Besant en la Sociedad Teosófica, cosa que levantó ampollas. Bien, decir que también hubo conexiones, por ejemplo en Valencia creo que algún teósofo estuvo vinculado a la política como alcalde o perteneciente a grupos o a partidos políticos. En el País Vasco la rama bilbaína también, con la familia Gorriarán. En Asturias también algunos pertenecían al Partido Socialista Radical. En Sevilla hubo también problemas con la Iglesia, evidentemente, a través del famoso poeta Villalón, que también procedía de la nobleza. Este creo que llegó incluso a ser excomulgado. Este hombre también tuvo una biografía muy curiosa, pero bueno, no me da tiempo a hablar de ella ahora, ¿no? Decir que en general que la teosofía no estuvo desvinculada de la realidad social, es decir, que no era simplemente una mera élite intelectual que vivían ahí en una nube y que estaban aquí, a pie de tierra. Bueno, dicho esto, vamos a dejar este capítulo y vamos a pasar a tres aspectos muy importantes dentro de cualquier persona que quiera introducirse en la esotérica o en el estudio o en la lectura de libros, digamos, de la teosofía y por lo tanto relacionado con el mundo de lo esotérico, que son el símbolo, el mito y la imagen. Bien, vamos a empezar un poco a hablar de lo que es el símbolo. El símbolo, la autora nos dice de que, de acuerdo con las consideraciones de técnicos o especialistas en el tema, como el español Juan Cirlot, el francés René Guénon y el suizo Carl Jung, definían tanto los símbolos como las imágenes y los mitos como decían que eran consustanciales con el ser humano, es decir, decían que su existencia era debida a una necesidad humana y su objetivo era mostrarnos las facetas más secretas del ser o de nuestro ser. De tal forma que, siguiendo las consideraciones de otros especialistas como el rumano Mircea Eliade, sostenía que el símbolo tenía existencia propia, de tal forma, y le daba tal importancia que consideraba que el símbolo era precursor a la razón discursiva, incluso al propio lenguaje, entendiendo por razón discursiva la capacidad que tiene la razón de adquirir conocimientos mediante causas y principios. Bien, la autora aquí nos dice y se propone definir el símbolo, y nos dice que la definición del símbolo no es fácil,
porque a lo largo de los siglos ha habido muchas definiciones y muy controvertidas, y por lo tanto empieza con una definición genérica y va desglosando ciertas consideraciones para ir introduciéndonos en ciertas definiciones. Y nos dice que el símbolo sería pues ese algo que para una cultura en particular significa algo más. De hecho, el símbolo siempre es algo más. Es más que un signo. No hay que confundirlo el símbolo con el signo. El símbolo tiene existencia propia, existe por sí mismo. No es un mero transmisor de sentido o de significado. Y aquí viene ya la segunda definición de símbolo. A diferencia del signo, el símbolo tiene una carga de afectividad y de dinamismo, e independientemente de que signifique algo o nos quiera mostrar algo de una forma más o menos velada, es realizador. Continúa la autora diciéndonos de que el símbolo existe por sí mismo, y nos dice que ¿cómo definir esto? No, es que lo quería reducir. Decir que el símbolo vamos a ver, no tiene interpretación. Dice que solamente se puede comprender. Y la comprensión hay que hacerla desde el interior, desde la intuición. Por lo tanto, no hay hermenéutica o interpretación del símbolo. Es decir, el símbolo no se puede interpretar, solamente comprender. Y entonces aquí ahora nos habla de una visión que hace, por ejemplo, un autor conocido como el español Raymond Panikkar, que sostenía que así como el instrumento del logos, es decir, del razonamiento, es el concepto, su vehículo, la razón, y su expresión, la ciencia, extrapolando esta analogía al símbolo y al mito, decía de que el instrumento del mito es el símbolo, su vehículo la fe y su expresión la mitología. Y entonces aquí viene la tercera definición de símbolo. Panikkar sostenía que el símbolo era una vivencia, no se podía interpretar, y además era polisémico, tenía varios significados, y su significado es el derivado del grado de participación que tengamos en él. Sostenía también que el símbolo, al igual que el mito, eran transparentes, entendiendo esto a transparencia como la facultad de no poder ver una cosa por estar dentro de ella. Esto, os aclaro, es un poco árido, pero es lo que dice la autora, y estamos hablando de gente muy especializada, pero es lo que es, no soy otra cosa, no me la voy a inventar yo, estoy simplemente siendo un fiel reflejo de lo que dice la autora. Bien, decir a este respecto que hay una visión esotérica del símbolo, y entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho antes dentro de la teosofía, hay una creencia común de la existencia de una única verdad y atemporal, que se ha venido transmitiendo a lo largo de todos los siglos. Y esta transmisión se ha podido perpetuar gracias a la existencia de un lenguaje simbólico. Y este lenguaje simbólico no es convencional, porque no ha podido ser creado por el ser humano de una forma arbitraria, sino que su origen es suprahumano, trascendente. Esto es muy importante, para los que se muevan dentro del esoterismo. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Pues bueno, que la simbología la podríamos definir como, y esto es muy importante, la podríamos definir como la versión o la expresión de la realidad perteneciente a otro plano, es decir, a otro plano existencial. De tal forma que el símbolo, de acuerdo con esta definición de la simbología, el símbolo sería el vínculo, el puente entre diferentes o distintos planos de la misma realidad, que además nos ponen en contacto con las esencias trascendentes. Y esto va unido un poco a lo que habíamos hablado antes de Carl Jung, cuando nos hablaba del famoso inconsciente colectivo. Se mueve algo por ahí, están todos moviéndose por ahí, ese acceso a ese famoso almacén de conocimiento. Bien. Decir también, nos dice la autora, que para otras culturas, por ejemplo, el símbolo no deja de ser una expresión más o menos sensible de una idea. Dicho esto, en el sentido platónico del término. Para terminar este capítulo, la autora nos hace ver que la mayor parte, por no decir todos los místicos, han recurrido al símbolo y al lenguaje simbólico para
por una parte, actualizar los textos sagrados y por otra parte, poder traducir el mensaje de la tradición en palabras que pudieran expresar sus experiencias individuales, pero siempre de acuerdo con el momento histórico en que se producían. Para rematar este capítulo, la autora nos dice también la opinión de otro especialista en este tema, que era Juan Cirló, que definía el símbolo y le daba tal importancia que decía que incluso podía existir incluso en ausencia de la conciencia, refiriéndonos antes de que el símbolo tiene existencia propia, lo habíamos dicho antes, ¿no? Es decir, que es una opinión, no creerla. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora del mito. Bien, el mito, la autora nos propone primero que hagamos un pequeño circuito, empezando por la palabra, por las raíces etimológicas. La palabra mito, pues tenemos que irnos al griego, ¿no? Deriva de la palabra griega mitos, ¿no?, que en un principio pues significaba parlamento, frase, pero acabó significando leyenda, fábula. Siguiendo las consideraciones de René Guénon, que es un gran especialista en estos temas, también podría considerarse que la palabra mito podría tener su origen en la raíz griega mu, que significa boca cerrada, silencio, lo secreto, ¿eh? Y también podría tener su raíz en el verbo griego muko, que significa iniciar en los misterios, consagrar, instruir sin palabras. Bien, hecha esta introducción de la parte etimológica, la palabra mitología entonces sería el conjunto o la unión de mitos que, reunidos todos ellos, podrían formar un sistema mitológico que, circunscrito a un área geográfica o una cultura, pues podemos hablar de la cultura mitológica, o digamos de la mitología griega o hindú o egipcia, etc. Y si esta área geográfica la ampliásemos y la digamos a un continente, pues nos permite hablar de la mitología oriental o la mitología americana o lo que sea, ¿no? Decir a este respecto que la definición de mito, nos dice aquí la autora, es mucho más sencilla que la del símbolo. El símbolo decía que era difícil su definición y era muy controvertida. En cambio, para el mito es mucho más sencilla. La mayor parte de los especialistas están todos de acuerdo en su definición. Entonces, antes de empezar a definir, ella dice que el mito responde a una realidad, es decir, la existencia del mito responde a una realidad cultural bastante compleja. Y además nos dice que tiene varios significados dependiendo del ángulo de visión o perspectiva con que se enfoque. Y entonces aquí ahora nos mete ya en la definición del mito. Y dice que el mito siempre es el relato de una creación, es decir, el relato de un acto creador, donde por una parte se nos revela el acto creado o el acto creador, y por otra parte se nos desvela la sacralidad de ese acto, describiendo las irrupciones de lo sagrado en lo humano o en lo mundano. Dice, continúa ella, de que para la mayor parte de los especialistas el reconocimiento por parte del ser humano de la muerte y de la necesidad de trascenderla ha sido a lo largo de todos los siglos el gran impulsor del mito y de la mitología. Por eso el ser humano ha tenido que recurrir siempre a interpretar, simbolizar y mitificar los actos biológicos más importantes de su existencia: muerte, sexo, nacimiento, sueños, etc. Porque es a través de ellos cómo podemos llegar a comprender el significado de la vida, ya que las imágenes tienen una capacidad de influencia sobre los sentimientos mayor que la razón discursiva, o pensamiento discursivo, o logos, o como queramos llamarlo. También nos dice que hay otros especialistas, como el americano Joseph Campbell, que sostienen o definen al mito de una forma un poco más poética, ¿no? Y definen al mito como esa puerta o ese vínculo que permite la entrada de energías cósmicas y que viertan sobre las manifestaciones culturales del ser humano. Es una versión así un poco muy poética. Bueno, yo lo digo porque ella también lo dice. También nos habla, en cambio, por ejemplo, de otro especialista como Visser, que hace totalmente una visión o una definición aséptica y muy racional. Y dice que el Visser, por ejemplo, considera el mito como un todo, una totalidad. Y dice y define al mito como el esfuerzo de obtener una visión global o una comprensión global del mundo, del todo. Es decir, un esfuerzo serio de conjugar experiencia y realidad. Bien, dicho esto, el autor ahora se propone a hablar de las famosas tres visiones con que habitualmente casi los especialistas se enfocan el mito y la mitología, que es la visión positivista,
la visión idealista y la visión esotérica. En la visión positivista, la mitología sería la expresión o la representación o la idealización de la realidad. Y aquí el mito tiene una función puramente estructural, ya que permite la relación de convivencia hombre-hombre, hombre-naturaleza. En la visión idealista, la mitología sería la expresión de la primera impresión de la realidad. Y aquí el mito tiene solamente una función puramente estética o estético-religiosa. Y en la tercera visión, que es por la que se decanta la autora, porque como claramente es junguiana, dice que el mito, es decir, las fuerzas vivas del mito son protovivencias del ser humano, que, digamos, que emanan del cosmos y que reaparecen como arquetipos del inconsciente colectivo junguiano. De tal forma que el mito aquí, en esta versión, lo define como un relato, o relata las relaciones del ser humano con sus arquetipos. Y para hacer este relato recurre a la utilización de un lenguaje simbólico, porque por una parte necesita explicar el ser como es y por otra parte explicar el ser como no es. Es decir, asumir y reunificar contrarios. Esto es un poco denso, lo reconozco, pero es que es así. Casi es filosofía, pero es así. Es un concepto que tenía, o que se tiene dentro del esoterismo sobre el mito. Decir también el autor al final de este capítulo, de que dice que el mito, últimamente, debido a los avances de la ciencia y de la tecnología, se ha ido produciendo una pérdida de conciencia mítica y mitológica. Esta pérdida Jung la definía como un empobrecimiento sin límites de los símbolos, y de tal forma hay un pensador americano como Will Gray que también sostiene que esta pérdida de conciencia mítica o mitológica es la mayor pérdida que puede sufrir la humanidad, ya que la conciencia del mito permite el vínculo o la unión entre seres humanos. Para que veáis un poco la importancia que dotaban estos digamos, especialistas en estos temas al concepto del mito y la función que tiene el mito en la cultura, digamos, humana, ¿no? Bien, dicho esto, nos queda el último elemento, y también muy importante, que es la imagen. ¿Cómo podríamos definir la imagen? Pues la primera definición más básica sería pues, el sustrato fundamental, del que está formado pues tanto los símbolos como los mitos. Y de hecho la autora nos dice que la imagen o las imágenes tienen un gran poder de comunicación, incluso de sugestión o de magnetismo. Bueno, esto estaremos todos de acuerdo porque vivimos una época en que la imagen nos parece que lo es todo, ¿no? Vivimos en una época de las comunicaciones, ¿no? Entonces, la autora nos dice, y entra aquí una definición más precisa, y dice que las imágenes son vestigios dinámicos de nuestras percepciones sensibles y sensoriales, de tal forma que las imágenes, evidentemente, de acuerdo con esta definición, están vinculadas a nuestros sentidos. Por tanto, podemos hablar de imágenes auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, de todo tipo. Y de aquí se puede sacar, digamos, dos características fundamentales de las imágenes, que son que las imágenes tienden a compartir esquemas motrices y además a asociarse entre sí. Teniendo en cuenta esta definición, las imágenes tienen como objetivo mostrarnos nuestro mundo interno o nuestra realidad interna, ya que en ella aparecen testigos o vestigios de nuestras experiencias sensibles y sensoriales. Es decir, y esto es muy importante, las imágenes son vehículo, conductor, y otra palabra que decía más que no recuerdo, sobre todo vehículo y conductor de energías, y que además construimos con ellas nuestra psique. Eso sí que es importante. Bien, dicho esto, la autora nos habla ahora de un concepto que está asociado mucho a la imagen, que es la imaginación. La imaginación está muy asociada a la imagen, ¿no? Y entonces, dentro de esto dice, bueno, que hay que retrotraerse un poco al pensamiento filosófico para encontrar los orígenes de la imaginación. Entonces, como casi siempre, tenemos que ir a la época griega. Y el primero que encontramos es a Platón. Platón, su filosofía estaba dominada por la visión.
Para Platón, imagen e imaginación era lo mismo que ver y que visión. Este concepto de la imaginación asociada a la visión perduró durante años, incluso hasta llegar a la época de Aristóteles, que en su famoso Tratado del Alma también hacía una distinción entre imaginación, percepción y pensamiento. Ya posteriormente llegó la época, digamos, de San Agustín, en su famosa obra Las Confesiones, y este hombre verdaderamente en esta obra hizo un estudio con tal profundidad sobre la imaginación que se adelantó en muchos años, en siglos, a lo que otros filósofos posteriores acordaron como él, como el filósofo francés Henri Bergson. San Agustín decía que el ser humano tiene una imaginación mnemónica. Y mnemónica porque la palabra mnemónica deriva de una palabra griega mneme, que significa memoria. Es decir, San Agustín vinculó memoria a imaginación, de tal forma que él definía a esta imaginación mnemónica que constaba de dos memorias. Decía, una memoria voluntaria, consciente, que se caracteriza evidentemente por la digamos, búsqueda minuciosa de los eventos o los recuerdos a evocar, y una memoria involuntaria, inconsciente, donde aquí la memoria estaba a merced de la aparición inesperada de un recuerdo por la evocación involuntaria de un hecho o de cualquier hecho. Entonces él hizo aquí un famoso enunciado que decía que la imaginación va tejiendo las imágenes del futuro o del porvenir, cotejando las imágenes del presente con la trama del pasado, pero pensándolas ambas como si fuera momento presente. Eso fue su gran postulado. Bien, decir que posteriormente, como Santo Tomás, por ejemplo, él concebía la imaginación pues como un vínculo entre la sensibilidad y el entendimiento. La autora también nos hace ver que tanto Platón como Aristóteles y Santo Tomás, con su concepto que tenían de la imaginación, acercaban la imaginación a la actividad corporal, cosa que durante la Edad Media, sobre todo para grandes místicos como Meister Eckhart, lo rechazaban tajantemente, consideraban este aspecto como un lastre para la progresión espiritual, un lastre para la espiritualidad, porque consideraban que la imaginación o la imagen era un vínculo entre lo psíquico y lo corporal. Decir que esto siguió así hasta llegar al Renacimiento, al siglo de las luces, ¿no? Como se dice, y un filósofo italiano, Giordano Bruno, que fue teósofo, volvió otra vez a incumbrar la imaginación a su máximo esplendor, y definía la imaginación de una forma muy bella, por cierto, ¿no? Decía que la imaginación permite aglutinar la diversidad y la multiplicidad en el tiempo. No me voy a parar a explicar esto, es muy interesante, porque si no me da tiempo, pero es bien bello, ¿eh? Es una definición muy bella, ¿eh? No me da tiempo, es mucha cosa de información, no me da tiempo. Entonces, decir también que, por ejemplo, dentro de la cultura gnóstica, por ejemplo, autores tan importantes como Simón el Mago, pues también le daban a la imagen y a la imaginación gran importancia, evidentemente porque dentro del gnosticismo, pues si hay algo importante es la imagen, todo había sido engendrado en la imagen. Los cristianos también sabemos algo de ello porque en el Antiguo Testamento la famosa frase creado a imagen semejanza, ¿no? Y que la imagen también es importante, ¿no? Bien, dicho esto, aquí ahora la autora nos pasa a ver la visión que tienen, por ejemplo, otras culturas, y nos habla, por ejemplo, de la cultura islámica, y nos habla de un famoso místico sufí de origen español, Ibn Arabi. Deciros hasta aspecto, yo cuando leí esta versión de este místico me dejó prendado. No me decanto por ella porque no soy especialista, ni muchísimo menos, pero verdaderamente me dejó prendado. Pero no solamente a mí, incluso a otra más gente, ¿no? Y este místico sufí sostenía de que así como el gran supremo o el ser supremo imagina las cosas al crearlas, el ser humano también puede crear al imaginar su mundo interno. Entonces él creía que la imaginación era un vínculo entre lo humano y lo divino, de tal forma que decía que en la imaginación humana había algo divino escondido en ella. Por lo tanto, él creía en que había dos imaginaciones, una imaginación humana y una imaginación divina, de tal forma que él elaboró una teoría con respecto a estas dos imaginaciones. Por una parte estaba la imaginación divina, en un camino descendente en busca del humano, y por otra parte estaba la imaginación humana en un camino ascendente en busca de lo divino. Y en un momento determinado
se encontraban. Y en este momento o este punto de encuentro se generaba un mundo intermedio, y que en este mundo intermedio se generaban unos arquetipos que él llamó o denominó con la palabra nombres celestiales, y que estos arquetipos generados en este mundo intermedio acababan adquiriendo la condición de ángeles, de tal forma que él postuló de que cualquier ser humano en su manifestación concreta le correspondía un arquetipo, y como hemos dicho, este arquetipo acababa adquiriendo la condición de ángel, y que de forma misteriosa se podía entrar en contacto con él. Decir también que él concebía que la imaginación humana a su vez estaba formada de dos imaginaciones: una imaginación subjetiva, que es la imaginación evidentemente digamos propia del sujeto, ligada a su conciencia, y una imaginación autónoma que se caracteriza porque en cualquier momento se puede desligar del sujeto o de la conciencia. Y entonces, con estas dos imaginaciones humanas, él sostuvo o originó otra teoría diciendo que cuando estas dos imaginaciones se encontraban, se materializaban o se concretaban las realidades. Las realidades. Y esto lo realizaba un órgano especial que había, muy sutil, que había en el cuerpo humano, que él lo llamaba con la palabra Kalp, la fuerza del corazón. Esto era la teoría de este señor. Decir que toda esta fenomenología o este ideario influyó grandemente en toda la concepción y desarrollo de lo imaginal en estudiosos como Corbin e incluso como James Hillman, el padre de la psicología imaginal. Es decir, todo este concepto. Incluso en poetas como Blake, Blake, por ejemplo, definía la imaginación como ese vínculo, esa puerta a través de la cual las energías del cosmos, decía que era ese vínculo o esa puerta que te permitía acceder a entrar en contacto con el mundo de realidades superiores que escapaban a nuestros sentidos. Esto vuelvo a tocar un poco con ese famoso inconsciente. Todos hablan un poco de lo mismo, ¿no? Incluso él definía de una forma muy poética la imaginación, y decía que la imaginación era visión espiritual. Lo decía así, las palabras, visión espiritual. Bien, decir a este aspecto que también hay otros especialistas como en el tema, como por ejemplo el americano Hume, que definía la imaginación como la capacidad que tiene el ser humano de generar o crear ideas en ausencia de objetos. Es una definición mucho más racional, pero bueno, también válida, ¿no? La capacidad... Perdón, esto es lo que se trabaja ahora con las visualizaciones, las dos energías, de poder unir las dos energías y hacerlas realidad. Y es cuando haces una visualización realmente con tu verdadero deseo y conectas con esas dos energías y puedes lograr materializar, esa es la palabra, lo que has visualizado en tu mente. Bien. Decir también que aquí ella nos hace ver también una cosa. Dice que la imaginación últimamente, en estos últimos años, sobre todo por parte de la psicología, no fue muy bien tratada, sobre todo la época en que la psicología estuvo dominada por el conductismo. Y esto fue así hasta llegar a la época del filósofo Immanuel Kant, donde en uno de sus libros volvió a vincular la imaginación con el conocimiento, y en uno de sus famosos libros, no sé cuál es el título, hizo un famoso postulado que dijo que hasta donde llega la imaginación alcanza el conocimiento humano. Hasta donde llega la imaginación alcanza el conocimiento humano. Esto es muy importante porque nos está diciendo de que por delante del conocimiento humano va la imaginación. Bien, decir que este concepto de Kant perduró durante años, influyó incluso en filósofos posteriores, y se cree que fue la génesis, la semilla de toda la creación de la fenomenología de Husserl. Fenomenología que, por cierto, más adelante, ya muy cercana a nosotros, el filósofo francés Jean-Paul Sartre la recogió, y vertiéndola sobre la imaginación también anunció un postulado que dijo de que la diversidad es aparente y la imagen es una conciencia, y se quedó más solo y más campante que la sentencia, ¿no? Bien. Por lo tanto, ver la importancia que tiene la imagen y la imaginación. Bien, ahora para rematar esto, porque yo reconozco que ya es tarde, ya está alargando esto, hacer solamente un último capítulo, ¿no? La autora aquí ahora le dedica varios capítulos a Carl Jung, porque ella verdaderamente es junguiana. Si os habéis dado cuenta a lo largo de la charla,
ella sola ay, perdón, antes de la imagen se me olvidaba, ella aquí en la definición de las imágenes no se decanta por ninguna versión, sino que hace al final una reflexión personal, y verdaderamente lo merece y tengo que decirlo, ¿no? Esta reflexión de la autora dice que las imágenes, a vista de todo lo expuesto, o la imaginación, es la herramienta psicológica más eficaz que posee el ser humano para actuar y modificar su mundo interno o realidad interna, de tal forma que todas las entidades creadas a través de la imaginación tienen la facultad de poder a su vez actuar sobre el individuo y a vez también modificar o actuar sobre su mundo interno. Y que aquí, dice ella, es donde radica todo el poder de comunicación, de sugestión o magnetismo de la imagen. Esa es la reflexión personal de ella. Y esto viene a raíz de lo que iba a decir yo antes, de que yo creo que ella es muy junguiana, porque en el símbolo, por ejemplo, no se decanta curiosamente por la visión esotérica, ¿no? En el mito sí se decanta, porque evidentemente vincula el mito con los arquetipos de Jung. Y en la visión, digamos, iconográfica de las imágenes no se decanta tampoco por ninguna versión, porque no hay ninguna referencia a Jung, y entonces hace una reflexión personal. Bien, entonces ella aquí, por ejemplo, le dedica varios capítulos a Jung, de su biografía, de las personas que influyeron en su pensamiento, y de lo que él aportó al conocimiento humano. Entonces yo aquí no me voy a meter en eso porque no me da tiempo, evidentemente. Solamente voy a hacer, y un poco como respeto a ella, el capítulo que ella le dedica a las aportaciones que hizo Jung desde el punto de vista de la psicología analítica. Y entonces, y después haré una consideración personal. Jung sostenía que nuestra existencia no es más que la historia de la evolución o de la autorrealización de nuestro inconsciente, de tal forma que todo lo que tenemos en el inconsciente, tarde o más temprano, tiende a aflorar, quiere mostrarse, quiere convertirse en realidad. Y por otra parte está la personalidad. La personalidad también necesita expandirse para sentirse un todo o convertirse en un todo, y aquí es donde surge el conflicto. Por eso Jung sostenía, dentro de su psicología, la importancia de alinear o unificar conciencia e inconsciente para lograr lo que él definía como un estado global de salud, lograr un todo, el famoso concepto el sí mismo, lograr el sí mismo. Jung sostenía que el ser humano, sostenía de que la psique construye nuestra realidad todos los días. Él decía que todos los fenómenos psicológicos son tan reales y tan tangibles como cualquier objeto físico. Tienen vida y existencia autónoma. Eso era muy importante, él le daba mucha importancia a eso. Después también, dentro de su concepción de la psicología, él decía que toda experiencia personal o individual tiene un núcleo arquetípico. Por lo tanto, él definía al arquetipo como ese patrón o modelo de conducta con una base biológica, de tal forma que él definía a los arquetipos como verdaderas estructuras o esqueletos que necesitan de la experiencia personal o individual para materializarse, concretarse. Él, de hecho, por ejemplo, dentro de su psicología le daba mucha importancia a los arquetipos. Yo aquí no voy a citar todos los arquetipos, que son bastantes, solamente voy a citar dos, porque son muy importantes. Es el arquetipo ánima y el arquetipo animus. El arquetipo ánima es, digamos, el patrón de comportamiento femenino presente en todo hombre, y el animus era el patrón de comportamiento o arquetipo masculino presente en toda mujer. Decir también que Jung consideraba muy importante al sí mismo y decía que el sí mismo dirige en su totalidad el desarrollo de nuestra psique, incluido el yo. Esto es muy importante. Dirigía en su totalidad nuestra psique, incluso el yo. Y a su vez sostenía que nuestra psique tiene dos mecanismos de regulación, que son además antagónicos y opuestos, que son el yo mismo, el sí mismo y la disociabilidad. Y esto dio lugar al nacimiento de tres escuelas dentro de la psicología analítica. La escuela clásica junguiana, que se centra más en el proceso del sí mismo, la escuela evolutiva, que se centra más en el proceso de individuación, y después la escuela arquetipal, que se centra más
en la disociabilidad. Esto, así a grandes rasgos, son los aportes de la psicología analítica junguiana. Yo aquí ahora quisiera hacer una aportación, porque la autora, como es tan científica y tan racional y tan junguiana, en cambio no aborda la parte digamos, esotérica de Jung, ¿no? Y yo quisiera hacer aquí una aportación importante. Dentro de lo que dijimos antes, de la visión esotérica de Jung, del círculo hermético, etcétera, etcétera, Jung, desde que ideó la teoría de la sincronicidad o de la teoría de las casualidades significativas, dedicó sus últimos años de su existencia a buscar el método o el mecanismo o la forma más fácil de poder conectarse con ese famoso inconsciente colectivo, con ese famoso almacén o depósito del conocimiento humano. Le daba muchísima importancia, de tal forma que él en su proceso primero investigó digamos, los complejos, se centró en los complejos y en los sueños, sobre todo en la época en que coqueteó con el psicoanálisis, pero al final pues lo dejó, parece que no avanzaba lo suficientemente por ahí. Después se centró en los mandalas, era un gran especialista en los mandalas, dibujaba horas y horas mandalas, eso dice, yo no estaba allí presente para verlo, ¿no? Con el objeto, pues ya sabéis más o menos cómo se considera la función del mandala. Él quería conectarse a través del mandala, a través con esa famosa conciencia cósmica, esa conciencia universal. Parece que por ahí tampoco no avanzó mucho. Y después se centró en los oráculos. Y esto es de lo que voy a hablar yo ahora un poquito. De los oráculos, en este caso del tarot. Y al final de su existencia parece ser que se centró más en la meditación trascendental, del tipo oriental y del tipo occidental. En el tipo oriental parece ser que eligió el Zen, y en el tipo occidental eligió el esicasmo. Yo deciros que el esicasmo era la primera vez que lo escuchaba cuando lo leí. No sabía lo que era el esicasmo. El esicasmo es una corriente místico-ascética de origen cristiano o ortodoxo cristiano. Se cree que se inició en un monasterio Athos, ahí en Grecia, en el monte Athos, en un monasterio. Creo que ahí se desarrolló, o se creó, no lo sé con exactitud. Fundamentalmente considera o piensa o mantienen o postulan que la comunicación con Dios o la visión de Dios se puede realizar a través de 3 pasos, que son la oración, meditación y contemplación. Eso fue lo que practicó Jung al final de su existencia, la meditación zen y la contemplación, para lograr el comunicarse de una forma voluntaria con ese gran depósito de conocimiento, gran depósito de las posibilidades o gran almacén del conocimiento, ¿no? Decir a este respecto que ¿de dónde sacó Jung, por ejemplo, los arquetipos para toda su psicología? Pues curiosamente la autora no nos dice nada sobre eso. Dentro de la psicología analítica junguiana los arquetipos son fundamentales. Pues Jung los quitó del tarot. Él fue un gran estudioso del tarot, de grandes oráculos, del tarot y del I Ching, junto a su íntimo amigo Pauling, que fue premio Nobel de Física Cuántica. Fue premio Nobel de Física y además uno de los padres de la física cuántica. Entonces, digamos, Jung, en cuanto empezó a estudiar profundamente el tarot, llegó a una conclusión y dijo que el tarot no era un sistema de adivinación del futuro, como vulgarmente pues, se ha ido deformando y convirtiendo a lo largo de la historia, sino que lo consideraba como una herramienta de mejora de personalidad, de excelencia personal, y a mayores podría considerarse como un oráculo, y ahora veremos eso, ¿por qué? Pero nunca como un sistema de adivinación del futuro, que también lo veremos. Entonces, él definía a los arcanos. Él estudió, por ejemplo, el tarot de Marsella, que son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Y decía que los arcanos mayores eran los factores o elementos psicológicos que actúan desde el interior, desde el subconsciente. Y los arcanos menores, que eran 56, eran los elementos o factores del azar que influían desde el exterior, desde el inconsciente colectivo, desde tal forma que él definía a los arcanos mayores y a los arcanos menores como los arquetipos que utiliza el ser humano en busca de su destino. ¿Y cuál era el destino para Jung? Pues era obtener el éxito en el juego de la vida. Él hablaba mucho de obtener el éxito en el juego de la vida. No vamos a entrar en este concepto, pero es muy importante. Él decía
que el éxito en la vida pues era pues el éxito profesional, el amor, la supervivencia, pues la muerte, el nacimiento, eso era, ¿no? Así, de una forma breve y concisa, ¿no? Decir que ¿por qué consideraba Jung que el tarot no era un sistema de adivinación al futuro? Pues seguramente influenciado por los conocimientos de su íntimo amigo Pauli, ¿no? Que seguramente lo inició en los conocimientos o paradigmas de la física cuántica, ¿no? Él decía que si evidentemente si pudiésemos adivinar el futuro en el momento que lo observásemos, este futuro, de acuerdo con el principio de incertidumbre, se fragmentaría en múltiples futuros solamente imposibles, y solamente cuando la conciencia entra en acción y elige, es decir, colapsa, hace una elección colapsiva, es decir, colapsa una de las posibilidades, es cuando esa posibilidad se materializa y se convierte en realidad. De tal forma que Jung sostenía que la percepción que nosotros tengamos de la realidad condiciona nuestro destino y por lo tanto nuestro futuro. Decir que uno de los paradigmas de la física cuántica es de que ningún fenómeno elemental se puede considerar tal hasta que no es observado. Mientras tanto está como una posibilidad latente. Puede estar como energía, puede estar como materia, o puede estar como onda ondulatoria, ¿no? Y solamente cuando la conciencia, cuando entra primero el acto observador, se produce lo que se define en física cuántica colapso cuántico. Entonces ese elemento se manifiesta en distintas posibilidades. Y solamente cuando entra la conciencia en acción y elige una de las opciones, esa opción se materializa y se convierte en realidad. Y las otras siguen existiendo de forma paralela. No las podemos ver, pero están ahí. Y esto está unido, que decía Jung, que, ojito con esto, decía que una observación, es decir, un acto de observación consciente, nos permite elegir nuestro futuro, construir nos permite elegir nuestro destino, construir nuestro futuro. Él decía que el futuro no se puede adivinar, pero sí se puede modificar o crear. Y esto estaba unido mucho con lo que él decía, el famoso efecto mariposa. El efecto mariposa es otro paradigma de la física cuántica que dice que recibido un pequeño impulso en un momento dado, este pequeño impulso nos puede impulsar a cualquiera de nosotros a alcanzar cualquier cosa o cualquier sitio, cualquier lugar del universo por encima de las leyes o de las reglas de la física, como decía él, por encima de las pautas que regulan el juego de la vida. Eso como lo decía él. Es una cosa difícil de comprender porque no es fácil de explicar. Esto está todo un poco unido al concepto de multiverso, universos paralelos, realidades paralelas. ¿Por qué? Porque cada vez los científicos se acuerdan más de que el ser humano no es un ser unidimensional. El ser humano es un ser multidimensional. Por lo tanto, es muy probable que nosotros vivimos esta realidad, la que tenemos ahora en este momento, pero alrededor de nuestra estén otras realidades paralelas coexistiendo, tan reales, como la que estamos viviendo. Lo que pasa es que nosotros vivimos esta porque nuestra conciencia es la que ha elegido. Un ejemplo de esto podría ser, yo estoy aquí y mi intención es salir de aquí, ponerme los zapatos, bajar las escaleras, coger el coche, compilar y irme a comer, que es lo que tengo preparado, ¿no? Pero paralelamente a eso hay otro plano existencial donde estoy yo, que bajo las escaleras y en las escaleras me encuentro pues con fulanito que hace un montón de años que no lo veía y me enrollo con él y acabo mejor en Ibiza, pues en la discoteca Pacha. Y al mismo tiempo supercuerdas. Esa se llama teoría de la supercuerda. Y otra secuencia podría ser, puedo estar bajando las escaleras, bajo perfectamente, cojo el coche y al coger el coche tengo un accidente y acabo en Povisa y en Povisa a lo mejor acabo conociendo a otra persona y es decir, que lo que quiere decir Jung con esto es que estos sincronismos de la ley de la sincronicidad tienen que ver mucho incluso con la física cuántica, con el famoso salto cuántico, de tal forma
que él decía que para lograr el éxito en el juego de la vida, si yo realmente tengo una existencia donde soy Ángel Núñez, estoy casado, tengo 2 hijos, no sé qué, bueno, no voy a contar ahora mi vida, y tengo esa, digamos, esa trayectoria, ¿no? Esa es mi existencia, pero paralelamente a esa existencia está Ángel Núñez viviendo otras realidades, que a lo mejor no está casado, o a lo mejor en otra pues es el mayor millonario del mundo, o en otra es el más mísero de los humanos, y yo en el juego de la vida, debido a la ley de la sincronicidad y a esa famosa teoría del salto cuántico, puedo pasar en cualquier momento, convertir en realidad mi futuro ya, el que yo elija, y pasar de un plano existencial de uno a otro de una forma instantánea, inmediata. Parece una cosa difícil de creer, pero es así. Están paralelos. Eso es lo que realmente Jung sostenía, creía, y que también le creó bastantes problemas y bueno. Sí, si quieres saber algo más y aquí bien explicado de esto, en la película de ¿Y tú qué sabes? Lo explica muy bien. Sí, cómo se seguramente. ven sus procesos. Okay. El que se lo ponga por internet ¿Y tú qué sabes? Y ya viene la película. Está aquí también en la biblioteca. Bueno, también está aquí en la biblioteca si lo quieren ver. Bien, yo no sé si lo expliqué bien, pero bueno, más o menos, yo no soy un especialista en estos temas, entonces lo explico más o menos como yo lo veo, y yo como no lo veo de una forma tampoco muy clara, pues mi explicación tampoco es muy clara. Pero porque es difícil, oye, es difícil porque no todo el mundo, pero sí, en lo que estamos todos de acuerdo que es que, y eso sí es importante, la percepción que nosotros tengamos de la realidad, eso es cierto, eso lo tenéis que tener, yo creo que condiciona nuestro futuro. Eso sí que es cierto. Y eso es lo que da origen a los multiversos, es lo que estábamos hablando antes. Si el futuro se pudiese adivinar, en el momento que se observa, ese futuro se convierte en múltiples futuros, que pueden ser tan reales como el que tú vives, solamente se materializa uno porque tu conciencia la elige, pero en el momento que elija otro, ese se materializará y dejará de existir el que tienes y pasarás a otro. De tal forma que Jung, por ejemplo, decía una cosa muy importante, ya como terminación de esto, decía que, por ejemplo, con el tema de los arcanos o de los arquetipos, decía, como herramienta de excelencia personal, decía que nosotros teníamos que pasar por todos los arquetipos, quisiéramos o no quisiéramos, de tal forma que en nuestro proceso evolutivo teníamos que ir asumiendo esos roles, y si no lo hacíamos, nos venían los arcanos menores que nos obligaban desde el exterior a través del azar, lo que él llamaba el azar universal, y nos obligaban a cambiar, y que si eso no cambiaba o no lo cambiábamos, surgía la enfermedad, el conflicto, lo que fuese. Eso era lo que se decía yo. De hecho, creo que lo dijiste tú en el taller de simbología, cada carta del tarot representa un año de vida, o sea, cada arcano, y se supone que vas pasando por cada uno, o sea, ese año de vida vas a experimentar lo que representa ese arcano. Si tú eres consciente, le das apertura y haces el cambio que dice él que es necesario, y no hay la enfermedad, pero si tú te resistes, pues empiezas a tener los problemas. Decir que, por ejemplo, Jung definía la enfermedad de una forma poética y decía, ahora me acuerdo, la enfermedad la definía como el esfuerzo de la naturaleza para curar el cuerpo, de tal forma que si esa curación no venía a través de elementos externos, podía venir a través de elementos internos. Eso era lo que concebía Jung como enfermedad, ¿no? Como conflicto, ¿no? Decir que se me olvidaba, ya si me permite, dentro de lo esotérico, una de las grandes aportaciones que hizo Jung fue la creación de un oráculo. Le gustaban mucho los oráculos, ¿no? Y él creó un oráculo, que no lo voy a explicar aquí, porque sería larga, que llamaba el helioscopio, y estaba un poco fundamentado, porque esto me vino ahora, porque me recordó por el tema de los arcanos. Para los que son o le gustan el esoterismo, decir que los arcanos mayores, que son 22, la cifra de 22, dicen, dentro del ocultismo, tiene una cierta vinculación o significación con las 22 letras del alfabeto hebreo, con las que se escribió la Torá. Eso dicen, Sí. Ni quito, ni pongo, ni nada. De hecho, las cartas de tarot de Rider vienen con
con la letra hebreo en la que representa cada uno. Bien, decir que, por ejemplo, Jung creó un oráculo. ¿Y por qué creó un oráculo? Porque Jung, que estudió el I Ching y estudió el tarot, vio que el tarot le faltaba una dimensión psicológica. Por eso creó el oleoscopio, el aleoscopio, sí. Y este aleoscopio, ¿qué hizo él? Fue quitar 12 arquetipos o 12 arcanos de los mayores y los hizo coincidir con los 12 signos del zodiacal. Y los puso en disposición circular, partiendo de la letra, del número 12 en sentido a las agujas del reloj, simbolizando de que el tiempo es cíclico, de acuerdo a la filosofía oriental, ¿no? El tiempo no es lineal, es cíclico, representando pues pasado, presente y posible futuro, ¿no? Y compaginando, no voy a entrar. Y esto lo sacó a raíz de fusionar tres fuentes de conocimiento: la de Leonardo da Vinci, que se dice que creo que había creado o había intentado crear una herramienta de conexión universal que le llamaban el codescopio, que se perdió, no se sabe nada de él, si existió al final o construyó. Hablaban del famoso código de Leicester que hablábamos antes, que parece ser que ahí había dibujos o digamos explicaciones de cómo construirlo, que estaban en clave solamente para que lo pudieran entender los rosacruces, porque él en su última época vivió en la Provenza francesa, que fue donde murió. Y después también Jung se inspiró en otro aparato misterioso dentro del ocultismo, que es el arqueómetro, fundado por Marqués de Alveidre. Este fue un ocultista francés, vivió ahí por los siglos XIX, creo, principios del XX, en Francia, que murió dejando este arqueómetro, pero sin manual de instrucciones. Entonces resulta que nadie sabe usarlo. La mayor parte de la gente que lo ha cogido y que lo tuvo en sus manos, Jung también fue uno que lo tuvo en sus manos, ninguno fue capaz de interpretarlo, ni lo sabe para lo que es, ni cómo funciona, ni nada. Pero él intuyó algo, y a raíz de eso, con las nociones que quitó de eso, más lo de Leonardo da Vinci, más lo que él quitó del místico y astrólogo español Ramón Llull, de la famosa obra Ars Magna, fue como ideó su famoso oráculo, que después también lo acabó abandonando y dedicándose a la meditación, por cierto, que fue lo que dijo, ¿no? Bien, bueno, el mejor oráculo. Bueno, es que aquí no dijo una cosa que no se me olvidó. Jung consideraba que decía, no sé si lo dije, que él consideraba que el universo era como si las cosas, él miraba el universo como si las cosas estuviesen unidas por hilos invisibles, que solamente en estados elevados de conciencia. Por lo tanto, se supone que elevados de conciencia lo tenía a través de la meditación, que posteriormente otros otros esotéricos querían lograr esos estados alterados de la conciencia mediante drogas. Hay experiencias ahí también. Sí, se hicieron estudios sobre eso. Inclusive se habla que el Pentágono, la NASA y todos estos llegaron a trabajar con este tipo de experimentos, tratando de lograr de ver a futuro situaciones de guerra y cuestiones políticas en otros países a través de este tipo de técnicas con gente que tenían habilidades psíquicas. Hay una película sobre eso. Los hombres que hablaban con las cabras. Bueno, hay otra más antigua que es mucho más, porque esta de la del hombre que habla con las cabras es un poquito jocosa, es cómica. Pero han habido otras en las que lo plantean desde un punto de vista mucho más serio y científico, ¿no? En la que la gente dentro del Pentágono se buscan gente conocida, supuestamente que han podido medio comprobarse que tenían habilidades psíquicas de ver el futuro y todo esto, y cómo las pusieron al servicio de del Estado ¿cómo se dice?, de la orden secreta del FBI y toda esta gente, ¿no? Para averiguar, y de la CIA, sí, para averiguar sobre lo que ellos consideraban sus enemigos, ¿no? Proyectándose a futuro antes de tomar decisiones de si ataco a este país o ataco a aquellos y entonces se ponían y aparte de eso hacían muchísimos experimentos, y muchos de esos experimentos llegaron a hacerse con drogas, poniendo alucinógenos. Hay otra parecida, que es el de Yaví, lo que pasa que al revés. Sí. Para volver atrás y cambiar precisamente el futuro.
En realidad esto no tiene mucho éxito porque es como dice él, hay miles de posibilidades y solo que tú tomes una decisión ya cambian todas esas posibilidades. Entonces es imposible. El que sea observador descarta esa, lo que hace es descartar esa opción, Al ver, pero quedan todas las demás. Exacto. Sí, eso no tiene. O sea, hay una película que pasaron no hace mucho que era la de La máquina del tiempo, donde este científico crea esta máquina del tiempo para salvar a su prometida, porque cada vez que él regresa, él quiere cambiar la situación, pero al final la chica siempre se muere. Lo único que cambia es de diferentes formas en las que se van muriendo, porque él al ir cambiando las circunstancias, o sea, ella se tiene que morir porque se tiene que morir y punto. O sea, lo de el alma reencarnada en el cuerpo, eso es inmodificable. Cuando el alma abandonó el cuerpo, ya está. No importa que por ejemplo, en todas las películas que vean o en todos los trabajos o cosas que vean, nunca puede eso de que alguien retorne su alma a su cuerpo ya que había muerto, eso es imposible. Un alma podrá retornar a otro cuerpo, pero al que ya tenía no, a menos que sea una cuestión de inmediata, como le llaman esta muerte, que no es muerte súbita, que se cree que es una muerte, pero entras como una especie, como una catalepsia, que entras en un estado catatónico en el que se cree que el cuerpo muere, pero es un estado de suspensión en el que el alma sale un momento del cuerpo como si fuera un tipo viaje astral, pero él vuelve, que es cuando la gente revive, que le ha sucedido a varias personas, de que incluso las van a enterrar y todo, y después resulta que estaban vivas. Comentábamos el otro día, ¿sí? ¿Qué pasó hace poquito? Hace poco hubo un caso, sí, de un señor en México. Sí, hay personas que les ha sucedido, e inclusive cuando por fin se mueren, las dejaron un largo tiempo antes de enterrarla por si cualquier cosa, porque clínicamente las certifican como muertas, pero después reviven. Y entonces yo lo que veo de lo de la película es que ese es el motivo, evidentemente, para cambiar, pero todas las circunstancias de las opciones de cada vida que él va, cada vez que va al pasado, y se van modificando, lo que va es descartando cada una de las opciones que hay para que algo suceda, que son esas multidimensiones de las diferentes posibilidades que hay de que algo suceda. En las cartas del tarot o con cualquier otro tipo de oráculo que se usa para adivinar el futuro, es igual, tú ves de las opciones, se te muestran unas opciones y tú tomas una de las opciones. En el momento que tú eres partícipe de esa opción queda descartada porque ya está, ya se materializa en cierta manera, ya al tú saber de ella, pero siguen estando todas las demás. Y es algo, hablando de esta película porque es muy significativa, y es que al final él se da cuenta que gracias a que la chica muere, es que él realiza todos estos conocimientos, descubre la máquina, o sea, le da potencialidad a la máquina, por consiguiente son hechos que los que ya han pasado tú no los puedes modificar y lo único que puedes ir cambiando es tu futuro. Pues muy bien, esta es la charla, muchas gracias. Joder, que yo no bebía agua y todo. Deciros que ya están todas las charlas que se han dado, menos una, que desafortunadamente pues nadie la grabó, ya están accesibles a través de la página de Loto Blanco en YouTube. Todo el mundo tiene acceso a YouTube en el ordenador, entonces entra en la página web, en cada charla hay un enlace, picáis en el enlace y automáticamente cae la charla. La charla hay una imagen fija, que es la imagen del logo de nuestra agrupación, de la rama de Loto Blanco, y está pues la charla pertinente, con quién lo ha dado, cuándo se ha dado, etcétera, ¿sí? La charla para escuchar, están todas, bueno, menos la de hoy, que tardaremos en ponerla pues unos días. ¿Cuál es la que te falta? Falta la que dio Devaki con respecto a la simbología del Belén, de Navidad. Pero ese pues, no la grabamos. No se grabó. Nadie grabó, ni Juan Domingo, ni nosotros, ni nadie, que normalmente hay varios grabadores, pero ese día no se grabó. Pero todas las demás charlas ya están.
Y lo único que nos falta pues es la de hoy, que la editaremos y la pondremos en los próximos días. Entonces tenemos como para el día 23 de junio, víspera de San Juan, la charla con Begoña. Reiniciaremos las charlas en septiembre, hacia finales, el último domingo, si no hay ningún otro inconveniente. Veremos en segunda, tercera, cuarta parte de la solamente la segunda parte, las que sean, y animaros a ser partícipes de todo esto, pues como ha hecho ahora el compañero Ángel, investigando, sintetizando y compartiendo con los demás con las cosas que vamos aprendiendo, que vamos teniendo la oportunidad de conocer. Y bueno, pues nada más que agradecer.